Le quiero dar la bienvenida a un gran periodista, alguien a quien yo admiro muchísimo, a don Jesús Lemus, un hombre que ha sido perseguido por buscar siempre la verdad con justicia y que hoy tiene mucho de qué hablar respecto a muchísimos temas. Le tengo muchas preguntas y bueno, te saludo con mucho gusto, Jesús. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Saludos, mi querido Toño. Gusto saludarte, como siempre, un fuerte abrazo y feliz de estar aquí contigo en tu programa y con nuestra audiencia. Felices también de tenerte con nosotros. Oye, pues vámonos rápido y tupido. Seguramente has visto que recientemente hay pues una acusación directa en contra del presidente López Obrador. Primero por parte de Víctor Trujillo en su personaje de sátira política, Brosito, que lo acusa de utilizar la vacuna con fines electorales. Dice que es un perverso, un ruin, un hijo de la chingada. Ayer, convenientemente, no sé, ¿no? Que casualmente los gobernadores de la Alianza Federalista utilizan las mismas palabras. Dicen que no se vale sacar tajada de la angustia, de la desesperación de las personas y etcétera, ¿no? Y entre ellos, entre estos gobernadores, si me permites decirlo, flatulentos, está, y déjame decirlo así, tu gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien, no se me olvida, al principio de la pandemia puso una señora a que le quitara los guantes, una como bata, unas botas quirúrgicas cuando salía de un hospital. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Pues me parece a mí que están en una idea muy hipócrita y que es verdaderamente una pues intención absoluta desde los medios de comunicación tradicionales, con sus voceros como Loret, como Broso, para seguir en este enfrentamiento. Pero tú eres el especialista en esto. ¿Tú qué nos puedes decir de ese gobernador perredista, ese gobernador con tantas aspiraciones políticas, con tantas ambiciones? ¿Consideras que sus llamados, que su participación en la Alianza Federalista es legítima? Pues no, definitivamente, mi querido Toño Ruiz, yo considero que la postura que está manifestando, por supuesto, la Alianza de Gobernadores, la Alianza Federalista, que está opuesta totalmente a la política pública del presidente López Obrador, pues es precisamente eso de lo que ellos acusan, ¿no? Ellos acusan de manejo electorero, porque ni siquiera electoral, de la vacuna, pero realmente lo que ellos pretenden es eso, es aprovecharse de la confusión, del miedo, de la desesperación que en la que estamos los mexicanos por esta pandemia que nos sigue abrazando y abarcando de manera muy extensa. Ellos lo que están buscando realmente es utilizar precisamente la vacuna con esa finalidad. Saben que sus administraciones, sus gobiernos están en riesgo, vienen elecciones próximas, por supuesto habrá mucha disidencia ideológica entre los votantes con los gobiernos que estos gobernadores están haciendo en sus propios estados, y pues por supuesto que ven cómo se les va a escapar el poder y el control de sus estados. El caso muy particular del gobernador Silvano Aureoles, de mi querido estado de Michoacán, pues creo que es la más clara muestra de cómo es el miedo lo que le está impulsando, porque de otra forma, sin vacuna, por supuesto que Silvano Aureoles no tendría ni siquiera la mínima posibilidad de que alguno de sus allegados, de sus candidatos, que pretende impulsar por esa extraña y facciosa alianza que ahora hacen PRI, PAN y PRD para combatir o enfrentar políticamente a Morena, pues tendría la posibilidad de llegar a un cargo de elección. Por eso el gobernador hoy quiere a toda costa, el gobernador de Michoacán concretamente, quiere a toda costa tener un argumento y decirle al electorado, al votante, miren, sí estoy haciendo algo, cuando en realidad los últimos 5 años de su administración, estos últimos 5 años que han sido los de su administración, pues en realidad no ha hecho, ni siquiera ha volteado a ver para solucionar las necesidades de la población. Tan es así que hoy Michoacán ocupa uno de los primeros lugares en pobreza extrema en todo el país, y es un lugar pues demasiado violento, donde no hay control de los grupos del crimen organizado, donde hay una clara alianza de algunos cárteles de las drogas con algunas autoridades estatales, como en los viejos tiempos priistas, donde por supuesto el gobierno no ha sido capaz de hacer obra pública directa, no ha sido capaz de invertir para resolver los problemas de la sociedad, y entonces ahora quiere por supuesto una vacuna para tener el pretexto de poder salir a pedir el voto en las próximas elecciones.
pero en realidad siento que que el gobernador Silvano Aureoles, pues es la única tabla de salvación que le queda, por eso insiste y se rasga las vestiduras con este tema en el que por supuesto se ve que está tratando de nadar de muertito. Es uno de los peores gobernadores evaluados por el Financiero recientemente, y no es la primera vez que sale peor evaluado en estas encuestas que se hacen. ¿Cuál crees tú que sea su tirada? Se habla mucho de, hace algunos meses, el reportero independiente Julio Cerroa daba a conocer aquí, en Sin Censura, que una persona muy, muy cercana a Silvano Aureoles es el dueño de... Su exsecretario particular es el dueño de Latinus, esta plataforma de Loret de Mola con Broso. ¿Cuál crees tú que sea la tirada de Silvano Aureoles? Se le acaba, su sexenio en estos últimos meses. ¿Qué crees que esté buscando ahora él políticamente, querido Jesús? Pues sin duda alguna creo, Toño, que la tirada primera del gobernador Silvano Aureoles es cubrirse las espaldas, porque te aseguro que en Michoacán va a llegar un candidato emanado o más bien respaldado por el partido Morena. Morena va a arrasar las elecciones en Michoacán, sea quien sea el candidato que vaya por este partido, y te lo aseguro que el reclamo popular que tienen los michoacanos sobre las cuentas pendientes que tiene Silvano con la población son muchas, y entonces habrá sin duda alguna un escrutinio, una revisión a fondo del manejo de las finanzas, que no ha sido para nada claro, que no ha sido para nada honesto, y que sin duda alguna le van a tener que sacar mucho por ahí las cuentas y los trapitos al gobernador Silvano. Entonces lo que él está pretendiendo, por supuesto, en primera instancia, es cubrirse las espaldas y tratar y evitar a toda costa de que en Michoacán llegue Morena, como es un hecho prácticamente que nada más estamos a la espera de que suceda. Y por otra parte, pues sin duda alguna, no dudo, porque es un gobernador, insisto, es un gobernador soñador, no dudo que tenga aspiraciones presidenciales, que seguramente alguien le ha ido fermentando en su enferma cabeza y piensa que ha hecho un logro grandísimo en el estado de Michoacán, donde ha gobernado desde su palacio de cristal, allí en la casa de gobierno, donde pues ni las moscas entran prácticamente ya no se atiende a la población como antes. Entonces creo que sin duda alguna el gobernador Silvano Aureoles está aspirando a ser el candidato de esa gran coalición PAN-PRD-PRI para la presidencia de la República, y por eso el manejo de esta alianza federalista, y es el único que está disputando, tengo entendido y lo sé de fuentes muy cercanas, es el único que está negociando directamente con Alfaro la posibilidad de quién encabece esa gran alianza para buscar la presidencia de la República. Pero pues Dios nos guarde, ¿no? Dios guarde la hora de que un personaje político como Silvano Aureoles pues llegue a ser siquiera candidato, ya no, pues por supuesto que nunca llegaría a ser presidente, pero si siquiera pensarlo candidato sería terrible para la democracia en México. Así es, Dios nos agarre confesados, pero mira, Jesús, ya tuvimos candidatos como Ricky Riquín Canallín, Ricardo Anaya, como un José Antonio Mide, en su momento un Roberto Madrazo, así que yo dudo mucho que la gente votaría por un sujeto como Silvano Aureoles. Y bueno, te quería vamos a hacer un cambio de tema medio radical. Sí. No puedo dejar pasar la oportunidad sin preguntarte tu opinión sobre las críticas que hizo en este espacio aquí en Sin Censura Anabel Hernández a las reformas de la Ley de Seguridad Nacional y del Banco de México. Anabel, mi querido Jesús Lemus, considera que ambas le estarían abriendo las puertas al crimen organizado, no en México, al crimen organizado mundial. La primera porque, bueno, pues regula a todos estos agentes extranjeros, y la segunda porque se permitirá que la gente pague con dólares, que puedan hacer depósitos fuertes con dólares. Y bueno, ha habido muchísima crítica a Anabel Hernández por esto que menciona. Una ya se aprueba y ya pasa el Ejecutivo, la Ley de Seguridad Nacional, pero la otra se pospone, la Ley de Banjico, se pospone su decisión hasta el año próximo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Sí, mira, mi querido Toño, sin duda alguna yo creo que vamos por partes. En la Ley de Seguridad Nacional, yo difiero un poco de lo que señala la compañera periodista Anabel Hernández. Yo ahí considero que no es abrirle la posibilidad
al crimen organizado o al narcotráfico internacional su presencia en México, sino que pienso yo que es un acto de plena justicia mexicana para ver y velar por la soberanía nacional y por la seguridad nacional del país. Primero porque actualmente nadie nos ha garantizado que los cuerpos de investigación internacional, como en este caso la DEA o la CIA, por ejemplo, no estén manejando a su favor a los grupos de narcotráfico o de terrorismo en México. Sabemos claramente que la DEA tiene intereses muy arraigados dentro de los cárteles, dentro de algunos cárteles de las drogas, y que manejan, por supuesto, el negocio del tráfico y el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, pues de manera muy convenenciera, e incluso tienen participación directa en las utilidades que logran algunos cárteles de las drogas en México. Entonces, creo que el regular en esta nueva ley, como ya quedó ya establecido, el regular la presencia de agentes extranjeros operando en México, pues eso le da más certeza al gobierno mexicano para lograr un combate más abierto y más directo sobre los cárteles de las drogas, porque en primer lugar, en esta nueva, o con esta reforma, con esta iniciativa de ley para reformar la Ley de Seguridad Nacional, pues hay una clara posibilidad, una obligatoriedad constitucional para que los agentes extranjeros, los espías, ahora sí tengan que rendir cuentas informativas al gobierno federal. Me refiero a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la propia Fiscalía General de la República. Hasta hoy, ningún agente federal, ningún agente extranjero había tenido esa obligatoriedad de informar o de participar esa información con la autoridad mexicana. Por lo que entonces no sabíamos cómo estaban operando los agentes extranjeros. Y hablo únicamente de la DEA, pero la otra vez comentábamos aquí mismo en este espacio de Sin Censura, de que en México operan por lo menos 250 agentes extranjeros de 14 países que tienen interés en ver cómo están operando estos cárteles de las drogas, estos grupos terroristas, que también significan un negocio para algunos gobiernos extranjeros, porque significa la compra de instrumentos o de implementos para la guerra. Entonces, creo que la modificación a la Ley de Seguridad Nacional sí beneficia realmente a los mexicanos, y no creo que realmente fomente el narcotráfico internacional. Creo que al contrario, creo que le da autoridad, más bien le da el marco jurídico al gobierno mexicano para que pueda mantener bajo control y bajo combate directo a estos grupos del narcotráfico. Por lo que hace a la iniciativa de ley para reformar la ley del Banco de México, que ahora permitiría pues que cualquier persona se presente a la ventanilla y pueda transferir o pueda cambiar billetes dólares sin mayor requerimiento de nada, yo ahí sí considero y sí coincido también con Anabel, creo que eso sí abriría la posibilidad de que el narcotráfico internacional pudiera tener una más fácil accesibilidad a la posibilidad de lavado de dinero. Creo yo, sin duda alguna, de que el narcotráfico en estos momentos, los grupos del narcotráfico en estos momentos, que todas sus operaciones las manejan en efectivo y en dólares, pues tendrían que transitar del negocio inmobiliario en el que actualmente lavan su dinero, ahora sí a una posibilidad más clara y más abierta de poder cambiar directamente sus dólares. Creo yo ahí sí que la nueva ley del Banco de México que se propone, pues sí podría abrir la posibilidad a que no nada más los grupos de narcotráfico lavaran dinero, sino que también algunos grupos dedicados a la venta de armas dentro del territorio mexicano. Y es interesante, ¿no?, que lo podamos plantear de esa forma. Creo que es importante que se pueda, pues, ¿cómo ponerlo de esta forma? Que se pueda discutir todavía y que el gobierno de México, pues, analice cuál es lo que puede llegar a pasar. Incluso el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el mismo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tenían sus asegúnes, sus dudas sobre esta ley del Banco de México, querido Jesús. Sí, creo que esa nueva ley del Banco de México pues le daría también mucho más trabajo a la Unidad de Inteligencia Financiera, al doctor Santiago Nieto, que hay que decirlo, ha estado haciendo una excelente labor en la ubicación de los flujos de efectivo ilícitos que se manejan dentro del territorio nacional, y sin duda alguna esta nueva ley pues le daría pues un poquito más de chamba al doctor Santiago Nieto, porque ahora habría que rastrear el origen de esos dineros, de esos billetes dólares, que es a lo que realmente se refiere
la nueva ley. Entonces, para ver primero de dónde es la ley, para evitar que sea pues un lavadero de dinero del narcotráfico o del secuestro o de la venta de armas, pues que también permita una modificación a la ley que plantea el manejo de la unidad de inteligencia financiera para que tenga mayores atribuciones para el rastreo del origen de los dólares que se pudieran cambiar en un momento determinado en cualquier ventanilla bancaria. Y pues una situación interesante que hay que plantear es que son los comentarios después de una investigación de una periodista hecha y derecha como Anabel Hernández, como tú, un periodista hecho y derecho. Te ha obtenido una serie de críticas, Anabel, por estos comentarios, pero creo que es respetable que ella pueda hablar al respecto. Precisamente sobre eso, querido Jesús, el reconocerte a ti que seas un periodista de a pie, hecho y derecho, perseguido por el gobierno de Felipe Calderón por luchar por esa verdad con justicia, por revelar la verdadera cara de García Luna, que te queremos preguntar, queremos saber cuál es tu consenso, tu idea del periodismo, cómo cierra este periodismo libre en 2020 y cómo chillan los chayoteros. Sí, por supuesto, mi querido Toño. Pues sin duda alguna, siempre que se hace una crítica abierta, siempre que se hace una exposición de la realidad muy clara y muy precisa, como lo ha hecho en este caso, pues Anabel Hernández, que siempre lo ha hecho de manera muy precisa, pues yo no tengo la menor duda de que siempre despiertas y opiniones encontradas y opiniones de apoyo, pero eso es lo bonito de la democracia, que podamos discernir las ideas, que podamos disentir incluso de las formas de pensar, pero hasta el punto del reconocimiento del trabajo informativo. Y pues hablarte de cómo cierra este año, mi querido Toño, cómo cierra el periodismo, es muy duro lo que estamos viviendo, porque por su propia naturaleza, los periodistas nunca deberíamos de ser noticia. Sin embargo, frente a las circunstancias que se viven en México, que en los últimos años se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, es necesario hacer una revisión de cómo cierra este 2020 para el gremio en general, donde las evidencias no son nada alentadoras. No hablo por nadie, ni pretendo caer en la fácil victimización, solo planteo desde mi muy particular punto de vista que hoy los periodistas mexicanos, los de a pie, los que no tenemos privilegios, los que reporteamos a nivel de calle, los que hacemos periodismo en los lugares más remotos del territorio mexicano, hoy estamos viviendo la más aguda de las crisis de la que yo tenga memoria en mis 32 años de trabajo al servicio de la información y de la gente. Por supuesto, y que no se confunda, mi querido Toño, esta revisión de las circunstancias que vive el periodismo y sus trabajadores no aspira a nada que no sea dejar en claro las dificultades que a veces son desconocidas por la mayoría de nuestros informados, sobre las que hoy estamos trabajando, bajo el único compromiso de contribuir a una sociedad mejor informada y consecuentemente más democrática. Así, déjame decirte lo que tú ya sabes, pero que muchos de nuestra audiencia en este espacio libre como el viento todavía pueden desconocer. El 2020 cierra como uno de los años más violentos para el gremio y el de mayor dificultad para hacer trabajos de reporteo en la calle, a causa de la pandemia de la COVID-19. Solo por esta enfermedad han muerto, sin ningún tipo de apoyo por parte de sus casas editoriales, por lo menos 26 periodistas. Son 26 comunicadores, Toño, hombres y mujeres, que se contagiaron del coronavirus haciendo su labor informativa. De esos 26 trabajadores muertos por la COVID-19, ninguna de sus familias ha sido apoyada económicamente por los dueños de los medios o los encargados de las dependencias de gobierno para las que trabajaron. La totalidad de estas víctimas de la pandemia dejaron en el desamparo a sus dependientes económicos, porque simple y lamentablemente la mayoría de los periodistas en México no cuentan con un seguro de vida. Por efecto de la violencia, la generada por los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles de las drogas coludidos con funcionarios del gobierno, en este 2020 fueron ejecutados hasta el día de hoy 14 comunicadores, 3 mujeres y 11 hombres. Esta cifra de periodistas asesinados es alarmante, aun cuando el asesinato de periodistas se ha casi normalizado en México. Hay que recordar que el año pasado, en el 2019, fueron asesinados 13 periodistas. En el 2018 murieron ejecutados 18 comunicadores y en el 2017 fueron 17 los periodistas asesinados a causa de su trabajo. Por eso, organizaciones de defensa de los derechos de periodistas como Reporteros Sin Frontera han considerado que México
es el país más peligroso para ejercer el periodismo, incluso más peligroso que aquellos países que se encuentran en guerra, como Palestina, Siria, Irak o Afganistán. A causa de la violencia generalizada que se vive en México, donde se estima, según el INEGI, que somos por lo menos 44,364 periodistas, los que nos dedicamos a la recabación y procesamiento de la información, un total de 418 periodistas, es decir, 111 mujeres y 307 hombres, hemos sufrido amenazas de muerte, por lo que actualmente estamos protegidos por la Secretaría de Gobernación. Como resultado de las amenazas de muerte, solo en este año fueron 78 los periodistas que se tuvieron que desplazar de su lugar de origen para poner a salvo sus vidas, mismos que actualmente se encuentran sin empleo y que sobreviven prácticamente de la caridad de algunas organizaciones internacionales y del propio gobierno federal. Y esto nos lleva a otro problema, la desaparición del fideicomiso de protección a periodistas, que podría dejar desprotegidos a partir del año entrante a los 418 periodistas que actualmente se encuentran en riesgo de muerte, pues ya no habrá dinero para proveerles sus medidas de seguridad. Pero la violencia, mi querido Toño, no es el problema más grave que enfrenta el gremio periodístico, es sin duda la precariedad económica en que vive este sector laboral, una precariedad que se ha acentuado con la pandemia del COVID, a causa de la cual son miles de periodistas en todo el país los que han dejado de recibir su salario. Si de por sí los salarios de los periodistas en general son pobres, con la pandemia ha llegado al extremo. 7 de cada 10 trabajadores del periodismo en todo el país no están recibiendo salario alguno desde hace por lo menos 5 meses. Los que tienen la fortuna de seguir cobrando por su trabajo oscilan sus ingresos entre los 750 a los 360 pesos por semana. Hay casos, principalmente en los estados de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua o Veracruz, en donde algunos periodistas reciben un salario de entre 30 a 60 pesos por cada nota que escriben. Estos escasos o nulos ingresos es lo que hace que la mayoría de los periodistas de las regiones más apartadas tengan que emplearse en labores alternas dentro del comercio o la prestación de servicios, lo que les coloca en mayor condición de vulnerabilidad. Es lamentable que en esta situación, mi querido Toño, que esta situación no sea vista por el gobierno federal, del que si bien es cierto no esperamos ningún tipo de apoyo económico, porque no sería sano para la libertad del periodismo, pero al menos sí sería bueno que hubiera un mensaje de aliento, un respaldo moral que reconozca la labor de quienes se juegan todos los días hasta la vida a cambio de nada, literalmente. Y antes de cerrar mi participación en este valioso espacio, si me lo permites, Toño, quiero hacer un pase de lista de los periodistas que a causa de su labor informativa han sido asesinados en este año, solo para que no se nos olviden sus nombres y para que sus asesinatos no queden impunes. Hay que recordar que Álvaro Ruiz fue asesinado el 5 de enero en Santo Domingo, Pichucalco, en Chiapas. El 8 de enero fue asesinado Fidel Ávila en Huetamo, Michoacán. El 19 de febrero, Teresa Araceli Alcocer fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Marilena Ferral Hernández fue asesinada en Papantla el 30 de marzo. Víctor Fernando Álvarez Chávez fue asesinado en Acapulco el 11 de abril. Jorge Miguel Armenta Ábalos fue asesinado el 16 de mayo del 2020 en Ciudad Obregón, Sonora. Alma Angélica Aguilar Domínguez fue ejecutada en Cajeme el 10 de junio. José Castillo fue asesinado en Ciudad Obregón, Sonora, el 11 de junio. Pablo Morrugares Parraguirre fue ejecutado en Iguala el 1 de agosto. Julio Valdivia fue ejecutado en Tezonapa, Veracruz, el 9 de septiembre. Arturo Alba Medina fue asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de octubre. Jesús Alfonso Piñuelas fue ejecutado también en Cajeme, Sonora, el 2 de noviembre. Israel Vázquez Rangel, asesinado en Salamanca, Guanajuato, el 19 de noviembre. Y más recientemente, muy recientemente, Jaime Daniel Castaño Zacarías, asesinado en Jerez, Zacatecas, apenas el 9 de diciembre de este año. Eso es lo que te puedo comentar hasta el momento, mi querido Toño. Sabes que a mí me duele muchísimo pensar en todo eso. Desde pues mis mocedades en el periodismo me di cuenta de la realidad, de cómo es que uno no puede pensar en esta profesión o en este oficio como algo para enriquecerse, a menos que te apellides Loret de Mola, a menos que te apellides López Dóriga, a menos que te apellides Gómez Leiva. Y algo que en lo que le das, creo mucho en el clavo, querido Jesús Lemus, es esa parte en la que además de
lo muy pues peligroso que es ser periodista en México por los asesinatos, por las amenazas, por las golpizas que muchos enfrentan. La realidad laboral es lo peor que existe, ¿no? Desde que uno sale de la carrera o desde que uno empieza sus pininos en el periodismo, dice, bueno, pues te voy a dejar que escribas aquí, pero no te voy a pagar. Luego, bueno, te voy a pagar, pero te voy a pagar 3,000 o 5,000 pesos al mes. Y son jornadas larguísimas, extenuantes, en las que no cree usted que los editores o los jefes de información o los directores de noticias son muy amables con sus empleados, en los que no los bajan nunca de pinche cabrón o hijo de la chingada, pendejo, ¿no? A todos. Y que, pues bueno, en el peor de los casos está trabajando muy desafortunadamente para una corporación, para una situación de ese estilo. Yo también hago una oda como aquí Jesús a los caídos, pero también a los compañeros que se enfrentan a las peores circunstancias, a los que se han contagiado del coronavirus porque han sido obligados a ir a trabajar sin ningún tipo de medidas de seguridad, a los que tienen que sufrir una serie de vejaciones para mantener a sus familias, que son obligados incluso a veces a ocultar la verdad o a decir verdades a medias por sus jefes, a menos de que pierdan el trabajo. Quiero decirte, Jesús, que a mí, por ejemplo, me dolió muchísimo cuando teníamos a un Samuel Gallina García, ex senador, senador con licencia, candidato a la gubernatura de Nuevo León, diciendo que hay gente muy valiosa que se avientan unos suelditos de 40,000, 50,000 pesos. Yo en México nunca gané eso. Para mí yo ganaba muchísimo menos, imagínate, como jefe de información en Azteca, muchísimo menos que de lo que habla este tipo, ¿no? Es muy doloroso siempre pensar en esta idea del periodismo en México, de lo castigado que está, y por qué podemos entender que en los pedestales tengan a los peores de los peores, tengan a los Ciros Gómez Leiva, a los Carlos Loret de Mola, a los Joaquines López Dóriga, etcétera, etcétera, mi querido Jesús. Es correcto lo que señalas y estoy de acuerdo contigo, mi querido Toño. Creo que esta reflexión de cómo estamos cerrando el año, el gremio periodístico, en términos muy generales, no hablo por todos, por supuesto, no hablo por nadie, de hecho, estoy señalando únicamente mi perspectiva. Creo que debe ser un llamado también pues al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues haga una revisión a fondo de todas las empresas informativas que operan en el país para que pues se vea realmente cómo están algunos de sus trabajadores, porque podemos hablar de los grandes medios, los grandes corporativos, que te hablo, Grupo Imagen, Excelsior, El Universal, Reforma, Televisa, TV Azteca, por si algunos que siguen mamando del gobierno, y a muchos de sus trabajadores pues prácticamente los tienen pues hambreados, si me permites el término, ¿no? Entonces creo que sí es un llamado de atención al gobierno para que revise cómo están las condiciones laborales de los trabajadores de la información, y también, bueno, un llamado a la conciencia también para la clase política, ¿no? Que dejen de estar mamando ahora sí, mi querido Toño, ¿no? O sea, que se bajen un poquito de su pedestal, que vean la realidad de los mexicanos y que no todos somos, pues, no todos vivimos, no todos sufrimos con los pinches 18 hoyos de golf como sufrió este muchacho pendejo de Nuevo León, que no sé ni qué está haciendo ahí en el Senado. Entonces, creo que deben de bajarse a la realidad, ver realmente cómo está viviendo el pueblo de México, porque con ese sueldito de 40, 50 mil pesos del que habla ese muchachillo, pues creo que seríamos felices, pues muchos periodistas teniendo un ingreso como ese, porque esos ingresos pues no los hay, ¿sí? No los hay dentro del periodismo real, los habrá dentro del periodismo chayotero, dentro del periodismo de complacencias o el de relaciones públicas, pero realmente el periodista que hace una labor de investigación, que hace un trabajo informativo serio, honesto y con la única finalidad de descubrir lo que no se quiere que se descubra, pues no conozco a nadie que gane ese sueldito con el que algunos son felices, dijo este señor, ¿no? Entonces, pues creo que sí, ese llamado a la atención, mi querido Toño, y pues ¿qué más te puedo decir ante esta situación? Y mira, pareciera, mi querido Jesús, que todo es tristeza en el periodismo, pero no es así, y le voy a pedir a don David que nos grabe. Mire, Jesús Lemus, algo de lo que yo admiro más de su historia como periodista, es
esta realidad que tuvo cuando fue perseguido por Felipe Calderón, por su gobierno, y cómo se enfrentó con muchísima fuerza y con muchísima valentía a los hechos, a su verdad, a estar en la cárcel por decir la verdad con justicia, por luchar por la verdad con justicia. Algo que me llama mucho la atención, mi querido Jesús, de ti, es esto que nos cuentas, ¿no? Te meten a la cárcel injustamente por dar a conocer una serie de datos sobre Genaro García Luna. Los que te torturan no son los presos. Siempre nos asustan en los medios de comunicación de que la gente que está en las cárceles son los peores y que llegando nos van a violar y nos van a golpear y etcétera. Pero los que te torturan, los que te golpean, son los mismos carcelarios, son los mismos celadores. Y al ya llegar directamente en Puente Grande con los compañeros presos, pues te reciben de muy buena forma. Y una de las razones por las que te ganas tanto su cariño es porque escribes poemas para sus parejas o sus familias, les escribes poemas. Para mí, la poesía siempre ha sido una de las artes más infinitas que existen para podernos expresar. Me pasaba hace rato la querida Ceci Vega el monoverso que escribes. Si quieres lo leo yo o si quieres lo lees tú. Yo lo leí, me encantó, me hizo sentir tan bien. ¿Cómo? Por favor, tú, yo soy muy malo para la dicción, mejor tú. Y sí, bueno, te lo agradezco y para mí es un honor. Cuando estuve por ahí en Puente Grande, pues esa era mi afición, dedicarme a la poesía, escribía poesía para las novias de algunos de los narcotraficantes, ¿no? Entonces, pues siempre me ha gustado eso y hoy a la fecha se me ha quedado muy arraigado y a veces me canso de estar escribiendo los textos que tengo que presentar o entregar. Y para descansar precisamente pues hago un poco de poesía para descansar un poco la mente, y ahí salió esa idea del monoverso, mi querido Toño. Entonces el monoverso es un changuito que yo me inventé, es un changuito irreverente que siempre está pensando y haciendo crítica a través de sus versos satíricos, y bueno, eso es lo que puedo decir, y agradecerle a Ceci el darme la oportunidad de invitar al monoverso a que se presente por primera vez aquí sin censura, y que sin duda alguna lo vamos a tener ya de manera más frecuente. Para mí es un honor que me permitas leer el primer monoverso, leer este changuito que vive en tu corazón y que no tiene pelos en la lengua. Podrá tener pelos por todas partes, pero no tiene pelos en la lengua, así que si me lo permites, ¿cómo? Sí, exactamente, la lengua no puede tener pelos por todas partes, pero no nunca tendrá en la lengua. Bueno, pues aquí va, con muchísimo gusto, y me siento muy honrado. Leo el monoverso escrito por nuestro compañero periodista, verdadero periodista, Jesús Lemos. Aquí va. Samuel García, qué lío. ¿Eres pelele o idiota? Ya cierra tu bocota. Cállalo, padre mío. Oírte me da cólico y también escalofrío. ¿Te faltó ácido fólico? Te hubieran tirado al río. Sarta de sandeces, niño bonito mimado. ¿A eso vas al Senado? ¿A decir estupideces? No te funciona la cholla, esa es la verdad. Meas, fuera de la olla, te falta realidad. Nadie sufre en el golf. Ya bájale a tu jerga. Verga, ponte detrás. Que se vea como pistola. Mola, algo de sensatez. Al tiro ya ponte trucho, esconde tu estupidez, estás enseñando mucho. El monoverso de Jesús Lemos. No, pues, fantástico, mi querido Jesús, esto que acabo de leer está fantástico. Pues muchas gracias, mi Toño, por la posibilidad de presentar también aquí esos monoversos, y como te digo, aquí los vamos a tener, ya nos pusimos de acuerdo con Ceci, los vamos a tener al término de mi participación cada jueves, donde haremos la exposición, la visión de ese chango que tú bien dices, vive en mi corazón, y es el chango reprimido que todos tenemos dentro, ¿no? Así es, un buen chango que no se queda callado, y qué bueno, mi querido Jesús. Pues si quieres, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tu canal, para que la gente te pueda buscar? Siempre nos andan preguntando, oigan, ¿cómo me contacto yo con Jesús Lemos? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde tiene más participaciones? ¿Dónde lo leo? Cuéntanos, nuestro querido Jesús. Gracias, Toño. Mira, a mí me encuentran, estoy escribiendo para el bisemanario, para el portal
Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. Ahí colaboro todos los días. Ahí estoy escribiendo temas de importancia de investigaciones periodísticas diarias. También estoy participando y me pueden leer en Los Angeles Times. Entonces ahí también estoy todo de manera permanente y constante, también publicando temas de coyuntura. Y bueno, aparte de esos medios, la participación que hago aquí, pero aparte también me encuentran en Facebook. Estoy como Jesús Lemus Barajas. Ahí estoy en contacto con la gente que me quiera comunicar, que me quiera contactar, pues allí estamos a la orden. A veces no tengo mucho tiempo así como para estar respondiendo todos los mensajes, pero procuro ir respondiendo poco a poco cada mensaje, y estoy muy al tanto y ahí comparto todas mis opiniones. Ahí también sale, por supuesto, el Monoverso de manera semanal. Ahí comparto algunas historias también. Y también me encuentran en el Twitter, pues estoy como @LemusBarajas. Entonces, si me quieren seguir en Twitter, también ahí estamos en contacto, me siguen, yo los sigo y estamos en forma permanente en comunicación. Pues siempre siguiendo la noticia, mi querido Toño. Así es, siempre al frente de la noticia y un periodista de a pie. Yo como extraño esa parte, eso es lo que te admiro. Yo no he salido desde que comenzó la pandemia, pero híjole, es el ejemplo que muchos debemos de seguir. Pues querido Jesús Lemus, nos vemos muy pronto. Espero que podamos hacer esta dinámica en la que tengas la conversación con Vicente y me permitan a mí, si estás de acuerdo, leer Claro. esta tan interesante dedicación del Monoverso, este verso tan interesante, y sería fantástico para la próxima semana. Excelente, así lo hacemos, mi querido Toño. Saludos, fuerte abrazo a Ceci, a mi querido Vicente, y aquí estamos al pendiente. Ya estás, querido amigo. Pues ahí estamos, ahí tiene usted al querido periodista, compañero, colega, perseguido por el gobierno de Felipe Calderón por decir la verdad con justicia, a Jesús Lemus, nada más y nada menos.